En el sermón anterior vimos la primera frase. ¿Recordáis? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Como esa ya la hablamos, ya no la analizaremos más. Hoy avanzamos con la siguiente de las 12 afirmaciones que dice: creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Amén. Señor, queremos ahora en este momento poner nuestros ojos hacia ti, Señor. Aprender más de tu palabra, aprender más de tu Hijo Jesucristo, aprender más de lo que es nuestra vida, Señor, y el camino hacia la salvación que tú nos has prometido. Es por eso que te pedimos que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor. Queremos que tú seas exaltado también en esta palabra. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de Jesucristo. No hay novedad, diría alguno. Con Cristo, el Hijo de Dios, lo que hacemos es que confesamos que Dios se ha encarnado en el ser humano para lograr la máxima empatía, identidad con nosotros. Y así Dios viene a nuestro encuentro, viene para sufrir, viene para reír, viene para hablar, viene para llorar, viene para caminar junto a nosotros, viene incluso a morir como uno de nosotros. ¿Pero es uno de nosotros? En cierto modo sí, en cierto modo no. La Biblia lo que dice es que es semejante. Y esa parte me encanta porque es la que implica que Dios se ha acercado a nosotros y conoce nuestras emociones, nuestros desencantos, nuestra esperanza, nuestra desesperanza, nuestro sufrimiento, nuestra alegría. Viene sobre todo para acercarnos a esa salvación, viene a rescatarnos de todos esos pensamientos y de todas esas cosas que a veces hacemos que nos alejan de Él. Si en la calle te preguntan, ¿crees en Jesucristo? ¿Cuántos dirían que sí y levantarían la mano? Hay bastantes, ¿no? He visto alguno que no ha levantado la mano, sé que es por timidez o por falta de expresión, porque tenían pinta de ser creyentes. No se tiene pinta de ser creyente. ¿Se es o no se es? Si alguien te pregunta en la calle, ¿crees en Jesucristo? Hemos dicho que sí. Pero ¿y si luego ese alguien te pregunta, ¿y qué es lo que crees de Jesucristo? Empezamos a veces, ¿no? Creo tantas cosas que se me aglutinan todas las palabras y no sé ni qué decirte, ¿no? Creo tantas cosas y no decimos nada. ¿Eso no os ha pasado alguna vez? No confesar esta vez. ¿No os ha pasado alguna vez? ¿Y qué es lo que crees de Jesucristo? A veces no hemos pasado el tiempo de reflexión que tenemos que pasar para saber qué es lo que creemos. Rápidamente algunos, si os hiciera la pregunta, diría, es el Salvador, Hijo de Dios, Señor, tal. Le diríais cosas así de ese tipo. Pero hay veces que casi nos quedamos, que lo diga mi hermano mayor, ¿no? Que él sí se lo sabe. Realmente debemos reflexionar qué es lo que creemos, qué es lo que sabemos. A veces a Jesús le tratamos como al genio de la lámpara, Aladino, ¿eh? Concédeme esto, que se sane no sé quién, que tenga más no sé qué. Jesús no es eso, no es el genio de la lámpara. A veces le tratamos como el ángel de la guardia que nos guarda por la noche, ¿no? Señor Jesús. Y nos dormimos. Yo tengo con eso mis reservas y tengo una práctica que es no puedo dormirme sin acabar mis oraciones finales, porque me parece una falta de respeto. Pero a veces le hemos tratado al Señor así como, en vez de ovejitas, os ponéis a orar, eso está fatal, el que lo haga, no digo que lo hagáis la mayoría. A veces nos creemos que Jesús es ese hombre bueno que nos perdona todo, porque como hemos oído hablar que perdona, Jesús es Dios mismo, es el verbo, el logos, la palabra de Dios. Veamos algunos aspectos de la doctrina relacionadas en torno a Él. Y un primer concepto que me gustaría traeros, y muchos seguro que ya lo habéis oído y lo conocéis, es el llamado la preexistencia de Jesús. Si alguien nos pregunta cuántos años tiene Jesús, teniendo en cuenta que empezó la primera era, la nueva era, con su nacimiento, si fuera exacto, no es exacto, pero si fuera exacto, alguno igual se atrevería a decir, pues estamos en el 2024, 2024 años tiene Jesús, si estuviera en ese tiempo. Error. No solo porque hay un desfase en los años del calendario, sino porque Jesús
tiene una preexistencia previa. Yo sé que la Navidad nos lleva a malos entendidos. Hay quien se cree que la Navidad es para celebrar el cumpleaños de Jesús. Yo sé que hay iglesias que hasta le cantan el cumpleaños feliz. Mi respeto a lo que hagan otras iglesias. A mí no me gusta, pero bueno. Hay gente que hasta le canta el cumpleaños feliz, pero nuestro Señor estaba antes de ese nacimiento. Hay un concepto que manejamos al hablar de Jesús que es la preexistencia, lo que significa que hay una existencia previa a su nacimiento. Dios es eterno, no tiene principio, y Jesús es el Verbo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Es Dios eterno y asume una naturaleza humana y se hace hombre. ¿Todos recordáis? Juan 1,14 dice, y el Verbo se hizo. Es decir, ya antes había Verbo, ¿de acuerdo? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El texto de Miqueas 5,2 lo usamos muchas veces en Navidad. Y nos quedamos con esta parte que dice, pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel, ¿no? Pero no nos damos cuenta de cómo sigue ese versículo y dice, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Está hablando del mismo Jesús, ese que va a salir también de ese Belén Éfrata, ¿de acuerdo? Juan, los evangelistas, cada evangelio son parecidos. Hay quien se cree que al leerlos que está repitiendo la misma historia, porque algunas se repiten, pero cada una tiene un énfasis. Y Juan es el que llaman el evangelio más teólogo, más teológico, tiene más teología. Y él no empieza con el nacimiento de Jesús, sino empieza con el nacimiento de la eternidad, digamos, ¿no? ¿Cómo empieza? Juan 1:1, ¿lo sabéis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿habéis dicho? No, eso era Génesis. Fijaros que empieza igual, En Génesis, ahí en hebreo, Bereshit, en el principio, Barak, que en el principio creó Dios, y aquí es en griego, en arjé, pero es el mismo término, en cierto modo, relacionado, en el origen, ¿no? En el principio, en los dos dice exactamente lo mismo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Puedo repetirlo, decirlo más fuerte en otros idiomas, pero yo creo que más claro que este texto no lo tenemos en cuanto nos habla a que en ese principio estaba nuestro Señor. Hay muchos textos en la Biblia que nos habla de diferentes inclusiones, lo que llamamos teofanías, manifestaciones de Dios en el mundo. Y algunas de ellas se cree que el mismo Jesús era el que estaba allí presente. Recordaréis, por ejemplo, cuando Abraham estuvo con esos 3 visitantes, y si leéis Génesis 18 hay un diálogo que constantemente si Jehová le dijo, pues hay muchos que lo que piensan es que ese Jehová que está ahí señalado en nuestra Reina Valera, pues era el mismo Jesús. ¿Recordáis a Daniel en el foso de los... No, en el foso de los leones no, eso es otra de sus penurias, en el horno, cuando está Nabucodonosor y mira, ¿no? Y dice, bueno, no metisteis a Sadrat, no metisteis a los 3 que había que meter, y ahora veo a 4, estaba ahí preocupado, ¿no? Se cree que ese cuarto, los teólogos los estudiosos del texto bíblico terminan diciendo el mismo Jesús les estaba acompañando. Hay otros textos en los cuales no se sabe si ese ángel de Jehová que habla en un momento dado a Moisés será quizá el mismo Jesús o el que habla a Josué, porque como recibe adoración, eso no lo haría nunca un ángel, sin embargo, la segunda persona de la Trinidad. O sea, que puede ser que hubo otras inclusiones, pero hablando sobre la preexistencia es el mismo Jesús el que nos habla de ella. Dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. No dice yo estaba y ahora no estoy, yo soy. Es decir, usa un término, digamos en cierto modo atemporal. Antes estaba, Él está en ese momento. Habla de su eternidad, de su preexistencia. Habla de que Cristo estaba en el tiempo de Abraham.
porque sabemos, y esta es la primera afirmación que debemos quedarnos, que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Sabemos qué significa su nombre? El nombre de Jesús. Es importante saber el significado. Pues hombre, algo de importancia tiene que tener cuando Pedro dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La raíz de su nombre, Yeshua, Jesús para nosotros, está la palabra, el verbo de salvar, salvación. El nombre lo traducimos como Dios salva. De manera que pronunciar su nombre ya sería, en cierto modo, pronunciar una invocación, una acción de gracias. Jesús. Y eso se conlleva también con el propio nombre. Contaré una anécdota, ahora que no está entre nosotros. Hubo un niño de nuestra iglesia que se llamaba Jesús. Su padre le llamaron Jesús. Sus padres también eran creyentes y de importancia, relacionados con la iglesia, creyentes importantes. Entonces ese niño Jesús, cuando llegó a estudiar en el Colegio El Porvenir, que es un colegio protestante, dirigido por la familia Flirner en aquel entonces, doña Alfride, que algunos, no voy a pedir que levanten la mano los que saben quién es doña Alfride, pero hay algunos que recuerdan a doña Alfride. La directora le dijo: vamos a ver, Jesús, nos cuesta mucho llamarte y decir Jesús está castigado. No queremos decir Jesús no va a salir al recreo hoy. ¿Qué te parece si te llamamos Josué, que es de la misma raíz, suena parecido, pero nos es menos agresivo a los profesores que toda la vida hemos estado conservando el nombre de Jesús tanto? El niño lo aceptó, y los padres parece ser que también, y durante muchos años ese niño le hemos conocido como Josué. Yo le conocí como Josué hasta que un día me dijeron: oye, que no se llama Josué, que se llama Jesús. No voy a dar más datos, pero como hay pocos Jesús en nuestra congregación, los Jesús de la congregación, sabéis quién es, podéis preguntarle a él, que os contará la anécdota más completa y con más gracia y sorna que yo seguramente. El nombre de Jesús es importante y en su propio nombre hay, como decía, una cierta invocación y acción de gracias. Pero Jesús, la persona de Jesús es el punto, es el factor, es el elemento clave y más importante para los cristianos. Y por supuesto es el más atacado, si quieres atacar el cristianismo. Es cierto que ningún historiador serio niega la existencia física de Jesús. Hay evidencias, tanto internas como externas, de historiadores que garantizan o que confirman que Jesús, el Jesús que nosotros alabamos y adoramos, realmente existió y no es una fábula ni una leyenda. Hay diferentes... Como evidencia interna, nosotros, por supuesto, tenemos nuestro texto bíblico, pero es curioso cómo los evangelios están escritos de una manera muy reciente desde el tiempo en que estuvo Jesús y la gente que lo escribe que estuvo relacionada con él. Hay otros sabios, por llamarlo así, del mundo de la filosofía que tenemos escritos que hablan de ellos mucho más posteriores, no hay tanta cercanía en el texto. Sin embargo, hay muchos textos muy cercanos que hablan de Jesús y hay mucha gente que no creía en Jesús, que no cree que Jesús sea un salvador de nada y sin embargo confirma la existencia de ese hombre Jesús. Claro, quizá uno de los mayores ataques que hay es incluso dentro de la propia Iglesia cuando llegas a hablar del Jesús histórico y el Cristo de la fe y dices que son dos cosas diferentes. Nosotros creemos que es la misma persona, el Cristo de la fe, que además fue un elemento histórico. Ambos es el mismo y nosotros lo creemos. Y el estudio del Evangelio, las cartas de Pablo, el estudio y las profecías del Antiguo Testamento nos hablan de la persona de Jesús, nos habla de Cristo, aquel que no tuvo ningún problema. Lo leíamos antes en pasar ese proceso se llama kenosis, de vaciamiento de sí mismo, vaciamiento en cierto modo de limitación de su deidad para ser y tener forma de ser humano y ser un ser humano, 100% humano. Y eso es algo que, como dice en Filipenses 2, es algo que por lo que Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
para gloria de Dios Padre. Y este texto nos incluye un apellido, digamos. Dice Jesucristo. ¿De dónde viene esto de Cristo? Que también lo utilizamos. Cristo es la transliteración de Christos en griego, que viene además, es la traducción del Mesías que decían en hebreo. A nosotros nos ha llegado la palabra Mesías. Mesías, Cristo, significa exactamente lo mismo, que es ungido. Significa ungido. Claro, para entender este concepto tenemos que irnos al Antiguo Testamento, porque ungir significa simplemente, en teoría, ¿no?, dar algún fluido o algo sobre la cabeza, pero el término ungido en el Antiguo Testamento tiene una fuerza mayor. Se ungía a los reyes, también a los profetas, pero se ungía a los reyes y es a ese ungimiento al que se refiere. Como ejemplo, vemos como el profeta Samuel sobre el rey David, decía el texto bíblico, al cual ungirás como príncipe de mi pueblo y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí, dice el Señor. Y ahí además están todos los elementos. Aflicción del pueblo, clamor del pueblo, Jesús, él salvará, y eso lo hará a través del ungido, ¿no? Todo eso está ahí dentro. De manera que cuando decimos Cristo, estamos diciendo a la vez Mesías, significa lo mismo, estamos diciendo ungido. Estamos reconociendo el oficio de rey que tiene Jesús y que está reforzado en todo el Nuevo Testamento. Y su reconocimiento, el decir que Jesús es rey, tiene consecuencias sobre nosotros. Y está el aspecto de la soberanía de nuestro Señor. El Señor debemos reconocer, si decimos que es Rey, que es Cristo, debe ser soberano también sobre nuestras vidas. A veces cuando oímos esta palabra nos es muy grande, ¿no? Soberano, ¿qué es eso que sea soberano sobre nuestras vidas? Yo lo explico siempre con un ejemplo muy sencillito. Cuando vamos en el coche y tenemos el navegador, nos indica el camino. Yo tengo en el coche hay uno instalado muy viejo que cuando me cambio dice, devuélvase si es posible, ¿no? Es una frase que viene grabada, yo no la he hecho, ¿no? En los modernos no, en los modernos cuando me equivoco dice recalculando, ¿no? Se recalcula y te da una alternativa. Soberanía del Señor significa que llevas un navegador en el cual confías, en el cual no te sales porque sabes que te lleva a un buen camino, porque Él es el camino. Te lleva a un buen destino y confías en Él plenamente. No digo que hagáis eso con el navegador del coche, pero sí con el Señor, porque el Señor va marcando esa vereda, esa dirección en la cual dirigirnos. Soberanía de Cristo en tu vida es, Señor, dirige tú mi vida, dirígela tú, en todos los pensamientos, en todas las acciones que haga, dirígela tú, Señor, porque confío en esa soberanía sobre mi vida. Al proclamar, creo en Jesucristo, confesamos nuestra fe en Él como Rey y Mesías prometido por Dios para salvarnos. Reconocer a Jesús como Cristo es el elemento principal que además nos va a distinguir de cualquier otro. Recordad el texto en Hechos 11:26. Se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué es lo que enseñaban? Si les llamaron cristianos. ¿Qué es lo que enseñarían? Perdona. ¿Hablarían de que hay que ser bueno? Bueno, quizás, seguramente también. ¿Hablarían que hay que ir los domingos a la iglesia? Bueno, quizás también. ¿Hablarían de que hay que ser responsables? Quizás también. ¿Hablarían de Cristo? Si los que iban por fuera dijeron esos son los cristianos, es porque eso es lo que se oía. Porque esa congregación emanaba de ellos Cristo, y es lo que debe pasar por nosotros. Debemos predicarle, debemos vivirle, debemos sentirlo. Nos tiene que llamar cristianos no porque llevemos un pececito en el coche, ni siquiera porque digamos el credo, o nos pongamos un cartelito, sino porque Cristo está en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de entender, en nuestra manera de transmitir el Evangelio. ¿Qué enseñaban ellos? Enseñaban que Jesús es el Cristo. Si continuamos con la frase completa del credo que veíamos, era creo en Jesucristo, su unigénito Hijo nuestro Señor. Eso de su unigénito Hijo ya nos habla de que Jesús es algo especial.
Salvador. Dice, su nombre dice que Cristo es el ungido de Dios. Jesús es hijo, dice, y unigénito. El término unigénito en las nuevas versiones ya no se usa. Si yo pregunto Juan 3:16, a todos los que peináis canas o alguna vez, me vais a recitar Reina Valera del 60, ¿no? Que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Vale. Habéis dicho unigénito. ¿Por qué? Porque usáis la Reina Valera. Yo en Reina Valera 95 también. Si usáis la versión de Os habla hoy o cualquier otra, las modernas ya no pone unigénito, pone único, nada más. En el fondo significa lo mismo. Unigénito, en el fondo, es la transliteración de la palabra en griego, monógenos, que es de un único origen, digamos, un único principio que ha nacido, el único, ¿no? Pero a veces nos confunde un poco, porque esto nos trae a engendrar y nos lleva a términos un poco raros, pero lo que quiere decir es que es extraordinario, porque nos ha dado a su Hijo extraordinario, único, que es Cristo Jesús. Entendemos ese término y viene el concepto de hijo. Y el concepto de hijo en la segunda persona de la Trinidad ya se barajaba incluso en el Antiguo Testamento. Isaías 9:6, que también lo recordamos por las Navidades, dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. El niño nacido nos habla de esa humanidad de Jesús, 100% humano. El niño que nace, el hijo dado, nos habla de su divinidad. El concepto hijo en la relación Dios Padre y Cristo Hijo y Jesús es un poquito más complejo que la relación Padre-Hijo. Señalo a mi padre, Padre-Hijo. Es un poco más compleja su relación Padre-Hijo de nuestro Señor Jesús y nuestro Dios Padre. La relación de ellos, desde luego, es una relación de amor. Y ellos son consustanciales junto con el Espíritu Santo. Pero necesitamos esas palabras también para poder entenderlo. Claro que Él es Padre eterno, dice Samuel Pérez Millós en su Cristología, un libro de 800 páginas donde explica esto muy bien. Dice que el Padre es Padre eterno porque el Hijo es eternamente Hijo y eternamente engendrado. Y necesitamos estas palabras para entender un poco aquello básico que creemos, y es la encarnación de Dios en ese verbo que es Cristo Jesús. Dice en Lucas 1, 32, 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y aquí toca todo lo hablado. Un ángel lo anuncia, será llamado Hijo, que además será Rey. El texto del Salmo 2, la segunda parte sobre todo, también nos coge, si queréis leerlo luego, ya predicamos de esto hace algún tiempo, también toca todos estos términos y nos relaciona Hijo, Rey y Padre, donde acaba el texto diciendo: adorad al Hijo, o besad al Hijo. Sobre Jesús y su existencia, nosotros podemos barajar muchas pruebas que para nosotros son objetivas, ¿no? Por ejemplo, los milagros que hizo, su vida moral, su vida ejemplar. Lo de su vida ejemplar es algo que llama mucho la atención. Nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar el texto bíblico, a veces lo reconocemos, pero no somos conscientes de cómo a la gente le impresiona. Recogía Samuel Vila también en su libro relacionado con el credo la experiencia de Ernesto Renan, que era un estudioso que estaba analizando la vida de Jesús. Estaba tratando de darle vueltas, de sacarle juguillo, pero negativo de él, ¿no? Y en todo su estudiar, en un momento él lo llama de arrebatamiento y de rebelión, dice: Jesús, si no era el Hijo de Dios, merecía serlo. Me llama la atención como a veces esa es la experiencia de aquel que se acerca al texto bíblico, aunque nosotros en el texto bíblico tenemos similares testimonios como aquel centurión que viendo a Jesús, Mateo 27, 54, dice: verdaderamente es el Hijo de Dios. La mayoría de los cristianos no necesitamos esas pruebas objetivas del hecho de que Jesús existió. De hecho, él muchas veces no las necesitaba ni usar para reforzar quién era. La mayoría nos basamos también en nuestra experiencia personal.
que es una prueba subjetiva, pero para nosotros desde luego que vale. Y tiene que ver con lo que hemos sentido, cómo hemos sentido a Jesús nosotros, esa relación que tenemos, cómo hablamos con Él cada día o cómo no hablamos o cómo vemos que Él nos guía constantemente, cómo Él muestra el camino. Y con eso nosotros podemos decir que creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Esa es la última frase, Señor nuestro. Decir esto es la consecuencia de todo lo anterior. Le conoces y le reconoces como Salvador, como Rey ungido, pues debes reconocerle como Señor a la segunda persona de la Trinidad. Pero llama la atención que si el credo está presentado como una expresión personal en la cual uno está diciendo en qué cree, aquí usa nuestro, no dice Señor mío, dice nuestro, igual que pasa con el Padre nuestro. Ya comentamos la semana pasada que el símbolo o el credo es identificativo de los creyentes. Pronunciar estas palabras, no tanto la literalidad, sino el sentido y comprenderlas, es lo que nos hace parte de esa comunidad cristiana. Decir Señor nuestro también nos invita a participar de la comunidad. No eres un creyente aislado. Aquí eso de la imagen del cristiano solitario, tipo llanero solitario, no cabe en la Escritura. No tiene sentido un creyente muy bueno que vive aislado de la situación. Nosotros creemos que el cristianismo refleja una religión no de lobos solitarios, ni tan siquiera de buenas personas, sino de creyentes que se relacionan unos con otros, que se aman, que se fastidian a veces, que se perdonan, que se hacen perdonar, que perdonan ellos mismos, que se relacionan y sobre todo que juntos se reúnen para confesar su fe y proclamarla y decir Señor nuestro a Jesús. Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:29, es el Hijo amado de Dios. Mateo 3:17, viene al mundo para renovar de una vez y para siempre el pacto eterno que hace Dios con la humanidad. Es el último cordero sacrificado, en cierto modo, por quien obtenemos el perdón de pecados. Es por quien podemos confirmar nuestro perdón y salvación. Ya no depende únicamente de nosotros, sino que Dios mismo se sacrificó para mostrarnos su amor por su creación y su intención de que nuestras vidas se salven por Él y lo hagan por la fe y la vida eterna. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Quién es para ti Jesús? Preguntábamos antes. Hemos dicho algunas cosas para que sigáis reflexionando en ellas. Pero desde luego, la respuesta que no puede faltar es decir, Él es mi Salvador. Acabamos con un texto bíblico. En el texto de Romanos 10 dice: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 11 nos dice, la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Yo me quedo con esta promesa y os la comparto y os la ofrezco. Si todavía no has tenido una relación con Él, piensa que eso será lo que dirás. Todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío, griego, venezolano, colombiano, argentino, de Madrid, Cataluña o Andalucía, pues el mismo, y bueno, y todos los demás que no he nombrado, perdonadme, que no me da tiempo a todos, pues es el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Y a eso es a lo que quiero invitaros, a que invoquéis el nombre del Señor sobre vuestras vidas. Si no lo has hecho, hoy no es un mal día para hacerlo. Piénsalo, ponlo en oración, piensa las consecuencias que tiene. Yo decía antes que hay quien piensa que Jesús es el bonachón que todo nos perdona. No, Jesús es el elemento que nos va a dar el paso a la salvación. Pero para eso tienes que aceptarle, tienes que creer en Él, creer
que es el que Dios levantó de los muertos. Dice, para terminar, me gusta la frase que utiliza Samuel Pérez Millós, que dice que Jesús marca huellas de Dios con los pies del hombre. Y nosotros, a través de esas pisadas, vamos a encontrarle, y lo haremos a través de su palabra. Que Él los bendiga.